¿Qué son las expresiones? Según la página de Adobe, las expresiones son comandos que determinan el valor de una propiedad de capa en un punto específico en el tiempo. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Que existen comandos o códigos que definen cada valor numérico de las propiedades de las capas que agregamos a la línea de tiempo. Cada propiedad está compuesta por uno o más valores numéricos, y estos valores están sujetos a un comando. Este comando es una expresión, y este comando o expresión es igual a un número. Personalmente yo prefiero llamarlo ecuación matemática, ya que al fin y al cabo son números. Por lo tanto, al igual que la matemática, existen distintas formas de representar estos comandos, expresiones o ecuaciones, siempre y cuando nos den el resultado esperado. Ojo, esto es mucho más complejo que sumar y restar. Recuerden que son comandos. Es código, es lenguaje de programación, específicamente JavaScript. Sin embargo, los principios matemáticos se mantienen. Ahora veremos la manera de cómo acceder a estos comandos en After Effects. Como se mencionó antes, cada propiedad está conformada por un valor. Por lo tanto, cada propiedad tiene su propio comando o expresión que la conforma. Vamos a acceder a los comandos de la propiedad de opacidad. Nos dirigimos al pequeño reloj que nos permite crear los fotogramas clave. Presionamos la tecla Alt y hacemos un clic izquierdo. Aparecerá el editor de texto en la línea de tiempo con el comando o expresión que determina el valor de esta propiedad. Además, los valores se teñirán de color rojo, indicando que serán afectados por lo que se escriba en este editor de texto. Las otras 4 opciones no son necesarias conocerlas por ahora, así que solo nos enfocaremos en las expresiones. Como ven, el comando o expresión transform.opacity define el valor de 100% en la propiedad de opacidad. Sus mismas palabras nos lo indican, la propiedad opacidad correspondiente a la opción transform. Ahora, ¿qué pasa si borro una letra de esta expresión? After Effects lanza una advertencia indicándonos que esta expresión es inválida, ya que no hay ninguna otra propiedad con este nombre, por lo tanto la inhabilita. También nos aparece un pequeño icono de alerta indicándonos de la existencia de un error en esta expresión aplicada a la propiedad. Entonces, con esto podemos concluir que no podemos agregar o escribir lo que se nos ocurra, porque After Effects lee estos comandos, los reconoce y determina si corresponden o no a su lenguaje, y por ende no podrán ejecutar funciones. Es como si quisiéramos conversar con una persona que habla japonés sin que sepamos hablar su idioma. Si queremos pedirle algo, no nos va a entender y por lo tanto no hará lo que le pedimos. De igual modo trabaja After Effects. Ahora probemos agregando algunos valores a esta expresión. Como ya sabemos, todo este comando representa a este valor del 100%, y como acá también podemos aplicar principios matemáticos, vamos a restarle un valor. Como ven, el valor ha cambiado, porque obviamente hemos hecho una resta. Pero ahora hagamos un clic en este valor, y notamos que vuelve a aparecer el 100. Entonces deducimos que podemos agregar cualquier valor y este cumplirá la función matemática que agregamos a la expresión. Y esto es posible también con sumas, multiplicaciones y divisiones. Esto podemos hacerlo con la opacidad y también es posible con la rotación y con la escala, ya que sus valores tendrán en cuenta dicha operación matemática. Pero con la posición es diferente. Si bien podemos aplicar lo mismo y sumar un valor, esto solo afectará a un eje de la propiedad, el eje X. La propiedad posición está conformada por dos valores que corresponden al eje X y al eje Y, los cuales permiten desplazarse en el entorno de After Effects. Vamos a sumar un valor ingresando a su expresión. Ahora modifiquemos sus valores X y Y. Como podrán ver, el valor correspondiente al eje X es el único que obedece a la operación matemática de la expresión. El eje Y sigue igual. ¿Y por qué pasa esto? Lo que pasa es que dentro de la propiedad posición hay dos valores. Entonces, como no especificamos en qué eje agregamos este valor, After Effects interpreta la operación matemática solo para el primer valor, que es el eje X. Pero entonces, ¿cómo hacemos para modificar esta expresión y que se enfoque a ambos valores? En realidad existen muchas maneras, pero la más simple es haciendo clic derecho sobre la propiedad
y seleccionando la opción Separar dimensiones. De esta manera podremos agregar cualquier operación matemática a cada valor de manera individual. Otra cosa que podemos hacer con las expresiones es enlazar propiedades con otras para obtener distintos resultados. Vamos a ingresar nuevamente al campo de expresiones de la opacidad y nos dirigimos al botón de espiral de las expresiones, no al de la opción de parent, sino al de la propiedad. Esto nos permitirá vincular solamente este valor. Hacemos clic y lo arrastramos hacia la propiedad de la escala. Como ven, la expresión ha cambiado y ahora nos dice que la propiedad opacidad depende de la propiedad de escala de transform. Intentemos cambiar el valor de la opacidad. Nos es imposible. Pero ahora modifiquemos el valor de la escala y presten atención a la opacidad. Esta cambia al modificar la escala. Ahora ambos poseen el mismo valor numérico. De la misma manera podemos hacerlo con otras propiedades. Y con la posición también, pero recuerden que esto solo funcionará con el eje X. Adentrémonos un poco más y modifiquemos las expresiones de posición para poder controlar ambos valores independientemente. Primero ingresemos al editor de texto. Vamos a usar la expresión value o valor en inglés. Recuerden que After Effects ordena los valores de las propiedades conforme a su ubicación. El primero, que es el eje X, será denominado con el número 0. El segundo, que es el eje Y, será denominado con el número 1. Y el tercero, en el caso tengamos una capa 3D, será denominado con el número 2. Como After Effects maneja este orden, es por eso que todo lo que agreguemos de manera genérica a la expresión afectará solo al primer valor, el eje X. Entonces, lo que tenemos que hacer es especificar estos valores. Primero, vamos a borrar toda esta expresión y vamos a escribir la palabra value. Seguido, vamos a abrir una llave. Vamos a agregar el número 0 que corresponde al eje X y vamos a cerrar la llave. Luego agregamos una coma y dejamos un espacio. Volvemos a escribir la palabra value, abrimos otra llave, agregamos el número 1 que corresponde al eje Y y cerramos la llave. Lo único que falta es agregar una llave al inicio y otra llave al final. De esta manera agruparemos toda esta expresión. Si tuviésemos una capa en 3D, haríamos lo mismo pero con el valor de 2, que corresponde al eje Z. Fíjense bien cómo es que debe estar escrito. Solo hay espacios después de las comas y las llaves están puestas correctamente. Finalmente, damos Enter con el teclado numérico o hacemos un clic fuera del área de las expresiones. Pero no pasa nada. Lo que pasa es que solo hemos especificado los valores. Ahora ya podremos modificar esta expresión para cada valor. Vamos a sumarle un valor al eje Y, que es value 1. Solo agregamos el signo más y el número que queramos. Presionamos Enter o hacemos un clic fuera del campo de las expresiones y ahora podremos modificar solamente el valor Y. Y como ven, este funciona perfectamente. Vamos a hacer un poco más compleja esta expresión y vamos a borrar el valor que hemos agregado. Así que agregamos el signo de resta y seleccionamos la espiral para arrastrarla con la otra propiedad con la que queremos enlazarla. Y es que ahora el eje Y depende solamente de la propiedad de rotación. Tengan muy en cuenta que esto solo puede hacerse entre algunas de las propiedades, no en todas. Todo está en que jueguen haciendo estas pruebas para que vean cómo es que funcionan las expresiones y así puedan aplicarlas correctamente. De esta forma es como podemos manipular los valores de las propiedades gracias a las expresiones. After Effects cuenta con muchísimas expresiones predefinidas, pero gracias al principio matemático que podemos aplicar en ellas, nuestras posibilidades son infinitas. Si aprendiste con este video, por favor déjame un like y suscríbete. Subo contenido siempre y no olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias.